Bendiciones, bendiciones para cada uno. Que Dios me lo siga bendiciendo. A usted y a toda su familia. Hoy estamos aquí nuevamente para darle la gloria y la honra al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Hoy estamos aquí. Yo le estoy dando gracias a Dios porque Él me permite un día más estar aquí respirando. Y le doy gracias a Dios también por su vida, porque usted tiene vida. Y si tiene vida, tiene esperanza. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la esperanza nunca se tiene que perder. Nunca se tiene que perder esa esperanza. Y también creerle a Dios que lo que usted le está pidiendo a Dios, usted lo pueda ver con sus ojos naturales. Que el poder de Dios se pueda manifestar en su vida, en su hogar, en su familia, en todo lo que usted desee que Él pueda manifestarse. Hoy, gracias a Dios, porque nos está permitiendo empezar aquí una semana más. Y en este día vamos a estar tocando este tema sobre la paz. La paz que Dios derrama sobre una nación. Y lo vamos a estar leyendo en 2 de Crónicas 14, del 2 al 7. Ahí nos va a estar hablando el Señor lo que Él hizo en aquellos tiempos, cuando un rey llamado Asa estaba reinando. Durante el reinado de ese hombre, Dios le derramó paz sobre toda la nación donde Él estaba reinando. Y le doy gracias a Dios porque el Señor dejó escrita esta palabra para que nosotros nos demos cuenta que cuando Dios quiere bendecir una nación, la bendice y no importa lo que los demás digan. Cuando Dios dice la voy a bendecir, la voy a bendecir. Pero antes de bendecir una nación, este rey tuvo que hacer algo. Tuvo que hacer un trabajo para que Dios pudiera bendecirles a todos ellos. Mírenlo, vamos a empezar a leer aquí la palabra del Señor en 2 de Crónicas 14, 2, y nos dice así: E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Mire lo que él hizo. Él hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Después nos dice, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. En número 5, cuando él quitó los lugares altos y las imágenes, porque había un pueblo que adoraban imágenes. Y eso al Señor, como lo hemos podido ver a través de la palabra, cuando nosotros adoramos imágenes que no tengan nada que ver con el Señor, que no es a Dios que estamos adorando, pues al Señor le desagrada. Él dice que no hay ningún otro Dios a quien tenemos que adorar, sino que es a Él, al Todopoderoso, al que está vivo y que reina en medio del pueblo de Él. Mire lo que nos dice el número 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Qué lindo, Dios le había dado paz. Durante el reinado de este hombre, todos habían tenido paz. Pero acá les dice también ellos, busquen a Dios. Busquen al Dios de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había un Dios todopoderoso al quien tenían que adorar. A Él era que tenían que buscar. Él no quería que adoraran
las imágenes que estaban aquí, como dice, que las habían construido, que las había hecho los hombres. Habían construido imágenes para adorarlas, pero Dios se desagradó al ver en otras historias de la Biblia. Hemos podido notar que al Señor es abominación cuando un hombre o una mujer vienen y adoran una imagen. Esto no lo estoy diciendo yo solo por decir. Esto está en la palabra de Dios. Y yo he tenido muchas visiones, sueños donde he podido ver y he podido sentir que al Señor le desagrada cuando los hombres vienen y adoran a quien no tienen que adorar. Hay mucho hombre y mujer que andan cargando muchos ídolos dentro de sus corazones. Idolatran a tantas cosas que al Señor lo tienen por un lado. A quien tenemos que adorar, muchos no lo están adorando, sino que están adorando otras cosas. Hemos estado tocando temas sobre el dinero. Para muchos el dinero puede ser un Dios. Para muchos un hogar o una casa hecha con las manos de un hombre puede también ser un ídolo. ¿Por qué? O un carro también. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que aman más eso, las cosas materiales, que lo que Dios quiere que adoremos. ¿Y a quién Dios quiere que adoremos? Pues a Él, nada más a Él, porque Él nos ha hecho a nosotros para que le adoremos a Él, que le adoremos con todo nuestro corazón. Y acá vamos a ir terminando en el verso 7, y dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz. Mire lo que dice, le hemos buscado a nuestro Dios, Jehová, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Por todas partes el Señor les había dado paz a este hombre que estaba gobernando. Mire qué importante es cuando un hombre que está gobernando una ciudad, un país, y ese hombre es temeroso de Dios, y ese hombre hace lo que a Dios le agrada. Por ese hombre estar haciendo las cosas que a Dios le agrada, todo el lugar, el Señor viene y derrama paz. Lo hemos leído, lo hemos escuchado acá. Y aquí nos está diciendo, cuando Dios ve que un hombre realmente quiere agradar a Dios y limpia todo aquello que está estorbando para que la presencia de Dios se pueda manifestar en un lugar. Porque hay tanta idolatría en estos tiempos que es algo que el Señor aborrece. El Señor aborrece la idolatría a lo que sea, mis hermanos, a imágenes. Yo tenía hace años, cuando yo me mudé de mi país a este país, cuando vine a este país, yo traía en mi corazón, porque cuando yo era niña, en mi niñez, no pude disfrutar mi niñez por causa de que en el tiempo que yo nací fue en el tiempo de la guerra. Y en ese tiempo, nosotros, cuando los niños pequeñitos, no podíamos salir a las calles a disfrutar, a jugar con otros niños. No se podía. ¿Por qué? Porque había guerra. En la ciudad donde yo vivía fue el lugar más fuerte, donde la guerra estuvo bien delicado en ese lugar. No se podía, nadie podía moverse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque si usted no andaba poniendo bien los pies donde usted andaba, era peligroso, porque se podía encontrar con una mina
y podía... usted sabe lo que ocurre cuando una persona viene y pone sus pies en una mina. No puedo decir más porque ya usted me va a entender, pero me pude dar cuenta que yo no pude disfrutar mis años. ¿Por qué? Mi niñez en ese tiempo, porque la mayoría que nacimos en ese tiempo de la guerra fue tan fuerte que ahí solo se escuchaba llantos, tristeza. No habían gozo, no había risa. ¿Por qué? Porque el país estaba siendo azotado por una guerra. Y esa guerra le había impedido a muchos a no poder disfrutar de lo que Dios había puesto a su alrededor. Mi niñez, le doy gracias a Dios que me libró de todo, porque Dios tuvo cuidado de que yo y mi familia no nos pasara nada. Porque mi papá tenía ese gran cuidado de protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muy pequeñitas. En mi caso, yo y mis hermanas estábamos tan pequeñas todas que él tenía que estar pendiente de que ninguna de nosotros nos soltáramos de la mano de él o de la mano de mi mamá. Y yo lo disfruté. Y cuando vine a este país, lo primero que yo empecé a hacer, empecé a comprar muñecas. Y esas muñecas para mí eran como una idolatría. ¿Por qué? Porque yo en mi infancia no había podido disfrutar de haber tenido juguetes. Y cuando vine aquí, lo primero que me puse a hacer fue a comprar las mejores muñecas de porcelana, las mejores que yo encontrara, y empecé a llenarme de muñecas. En mi casa habían muchas muñecas y eran unas de diferentes partes del mundo. No eran todas de este lugar, eran de otras naciones, pero yo las quería tener y me empecé a hacer de esas muñecas como una idolatría y no quería que nadie me las tocara. Y yo decía, cuando yo tenga mi primera nieta, yo le voy a heredar esto. Pero yo no sabía que lo que yo les iba a heredar era una maldición. ¿Por qué? Porque para mí eso era una idolatría. Por lo que yo había vivido en el pasado, yo quería como el pasado traerlo al presente y empezar a disfrutar mi niñez. Porque yo decía, tengo que hacer todo lo que no pude cuando yo era una niña. Y me empecé, mis hermanos, a llenar la casa. Y me casé y yo ahí tenía esas muñecas y yo las guardaba. Cuando llegaron a orar a mi casa, lo primero que dijo la sierva fue: hermana, tiene que sacar esas muñecas de aquí. Y ella no sabía nada, lo que andaba en mi corazón, que yo idolatraba mucho esas muñecas. Cuando mi esposo quería moverme la muñeca donde yo la tenía, yo gritaba, yo peleaba, yo discutía con él. Nadie las podía mover. Yo tenía mucha idolatría a esas muñecas. Y después, cuando esa sierva llegó y oró por mi hogar, mire qué tremendo es cuando Dios le guía a una mujer y le dice y le habla para que pueda ayudar a otros. Qué importante es cuando una mujer y un hombre son bien sensibles a la voz de Dios. Porque bien me acuerdo que ella me dijo: hermana, siento de parte de Dios que usted tiene que sacar estas muñecas. Pero yo le dije, mire, ya siendo cristiana yo, le dije, no las puedo sacar. Y no. Y estaba yo tan así diciéndole no y no. Usted las tiene que sacar porque usted se está haciendo un daño, me dijo ella. Si usted no saca esto, ella sabía que lo que había dentro de mí me estaba estorbando a mí. Mire, cuando le dije a ella, sí puede sacarla,
yo sentí que se rompió algo y como que yo pude saltar para un lado y algo se rompió, pero yo sabía que era eso que a mí me tenía como esclava de eso que yo tanto admiraba y tanto yo había deseado. Mira hasta dónde puede llegar el ser humano de idolatrar cosas. Yo era una persona así que idolatraba muchas cosas y le doy gracias a Dios que quitó todo eso de mí y sigue trabajando en mi vida. Por eso les digo, mis hermanos, nosotros hay cosas que idolatramos tanto que eso no nos deja a que nosotros realmente adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque hay ídolos dentro de nosotros. Hay ídolos que nos están impidiendo adorar a Dios. Lo que aquí me habló a mí la palabra de Dios es que cuando un hombre empieza a limpiar, empieza a sacar toda la basura, todo lo que había escondido ahí es donde viene el Señor y empieza a dar paz. Aquí nos habla de una nación que Dios bendijo por lo que este hombre, este rey empezó a hacer. Qué lindo fuera que en estos tiempos gobiernos hicieran eso, de sacar todo aquello que es idolatría delante de Dios. ¿Para qué? Para que esa nación pueda reinar la paz de Dios. Aquí en este estado donde yo estoy, fue el estado donde llegó el primer hombre que trajeron la palabra de Dios, fue a este estado. La historia me cuenta a mí de que por acá fue donde entró el evangelio y de aquí se regó para otros países, para otras naciones y para otros estados. Pero yo me siento bendecida porque yo digo, wow, qué impactante es que yo llegué al lugar donde llegaron los primeros hombres que traían la palabra de Dios. Y Dios ama tanto las naciones que las quiere purificar. Pero para Dios purificar una nación, un pueblo, una ciudad, un país, va a tener que sacar todo lo que sea idolatría, todo lo que estorba, todo lo que a Dios le desagrada. Dios lo empieza a limpiar y Dios va a usar hombres y mujeres para que hagan ese trabajo. O si no, el mismo Dios lo va a hacer. Y usted sabe que cuando Dios empieza a limpiar un país, mire mi hermano, yo he visto cuando Dios empieza a limpiar un país, es fuerte, porque ahí se ve de todo. ¿Por qué? Porque el Señor detesta la idolatría. Dios no le agrada cuando un país idolatra tanto algo que no es a Dios. Dios desea que el pueblo al que Él ha hecho libre, le adoremos solamente a Él y que dentro de nuestro corazón no haya ningún ídolo falso que nosotros estemos ahí adorando. Que el único que tenemos que amar y adorar es al Todopoderoso, aquel que nos hizo libre, aquel que, como en la Biblia nos habla, que hizo libre al pueblo de Israel, al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. A mí me encanta esa frase. ¿Por qué? Porque fue Él el que hizo los cielos y la tierra. Así es que vamos a finalizar en este momento. Yo espero que algo usted haya aprendido en esta preciosa mañana que yo estoy aquí. Así es que vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a sacar todo tipo de idolatría que haya dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que la paz de Dios pueda reinar siempre dentro de nosotros y que no andemos idolatrando a nadie. Nada más a quien tenemos que tenerle esa admiración es a Dios. Es a Dios, nada más a Él, porque Dios es celoso. La palabra me lo dice, Dios es muy celoso cuando un hijo de Él o una hija están adorando a otros dioses. Mire lo que ocurrió aquí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le dio paz. Cuando el rey
empezó a sacar, a destruir todas las imágenes que habían ahí. Gracias, mis hermanos. Nos vamos a seguir viendo en otros videos. Que la paz de Dios pueda reinar en sus corazones. Y si hay algo que lo está estorbando a usted, algo que no lo deja adorar a Dios, dígale a Dios que lo ayude a ser libre de eso, a todo tipo de esclavitud, sea lo que sea, que Dios pueda quitar eso y usted pueda adorarle solo al Todopoderoso. Bendiciones para cada uno.